Bueno, hola a todos. Hoy vamos a probar un nuevo formato para grabar el podcast, que es simplemente yo me siento acá en mi consultorio enfrente de la computadora y les hablo. Así que vamos a tratar de que sea como más simple, más fácil, que no sea tanto una clase exponiendo. Bueno, así que para hoy lo que pensamos es un tema súper importante, súper interesante, que no puede no importarte porque es la motivación. ¿Cómo hacemos los seres humanos para motivarnos a hacer algo? Motivarte es lo que mueve a la acción. ¿Cómo nos movemos a la acción? Sobre esto, bueno, hay montones de personas que hablaron un montón sobre qué es la motivación, pero hay a veces una mala idea al respecto de cómo motivarnos, o a veces hay ideas que son como demasiado difusas. Entonces quiero aprovechar para darte 5 herramientas para saber motivarte, o si querés vamos a motivarnos en 5 escalones. Empiezo, si querés, como hablando de los problemas que hay a la hora de pensar la motivación. En primer lugar, está bastante diseminado por ahí como que si la letra con sangre entra, o hay una frase que a mí me encanta, me hace reír un montón, que es, un montón, tampoco me río tanto, es spare the road and spoil the kid. Suelta la vara y arruina al niño. Es espectacular. Mucha gente fue fajada pensando que las estaban educando. Y lo cierto es que la evidencia científica dice hoy que eso es todo lo contrario de la educación, que la educación se aprende más por reforzamiento que por castigo. Voy a tratar de explicarles eso más adelante. Después a veces también se suele pensar como que la motivación es algo re profundo. Es como que si yo realmente indago en mi interior y profundizo y medito, voy a encontrar como la verdadera motivación, las verdaderas ganas de hacer las cosas. No estoy 100% en contra de eso, pero eso supone como que uno se motiva a partir de encontrar una iluminación y a partir de esa iluminación uno ya hace todo. Ojalá fuese tan fácil motivarse, que es medito, tengo una iluminación y durante el resto de mi vida sostengo el gimnasio. Imagínate, o sea, no, yo sería dermatólogo si todo fuese tan fácil. Entonces, parte de las ideas que le quiero transmitir es que, bueno, por un lado, la motivación está centrada mucho en el reforzamiento, que ahora trataré de explicarles qué es. Por otro lado, no depende de una variable, sino que hay que alinear un conjunto de variables. Bueno, y para explicarles esas variables, yo les quiero contar algo personal, que es que a mí me encanta la música y la guitarra, y trato de mantenerme motivado y usar estas estrategias para seguir tocando la guitarra, a pesar de que yo no me dedico a eso. Toco relativamente bien para ser un amateur que no se dedica a la música, pero tampoco tengo tanto tiempo para dedicarme. Y si no tengo un método, uno podría dejar de tocar o podría pasar meses sin tocar y todo el talento y la habilidad que desarrollé podría perderlo. No volvería a cero, pero podría perderlo. Entonces, siempre para mí es como un dilema, ¿cómo hago para sostener la música y la habilidad en la guitarra que desarrollé sobre todo en la adolescencia porque tenía más tiempo? Entonces en la adolescencia dediqué miles de horas a la guitarra y digo, bueno, ¿cómo hago para no perder todo eso? Entonces voy a contarles cómo aplico esto. Por lo pronto les quería mostrar acá, que acá imprimí para que se vean, la partitura de La Catedral de Agustín Barrios. Entonces acá, La Catedral es una obra de guitarra súper difícil para mí. Por ahí un profesional de la guitarra clásica dice que no es tan difícil, pero bueno, es bastante difícil. Después búsquenla o escuchen La Catedral de Agustín Barrios y van a ver que es una obra bastante compleja para tocar en la guitarra. Y este año, en enero de este año, me propuse aprender la catedral. Una vez un amigo me dijo, vos tenés que tocar la catedral. Un amigo paraguayo en realidad era. Si los paraguayos escuchamos la catedral. Bueno, y eso hace 10 años me dijo eso más o menos. Me quedó dando vueltas en la cabeza. Y un día me puse a escuchar, puse ahí en internet Agustín Barrios, la catedral, y me voló la peluca. La verdad que es una obra espectacular, así como compleja. Muy bien, entonces vamos a los famosos 5 escalones. ¿Cuáles son las variables que alineé como para aumentar las chances de poder tocar la catedral en la guitarra? Y de paso mantenerme activo aprendiendo cosas nuevas. La primera variable sería cuidarte a vos mismo. Parece una pavada, pero trata de aprender filosofía, trata de aprender psicología, trata de estudiar, trata de emprender, trata de pintar sin haber dormido bien, sin haber comido bien,
Trata de aprender no sé, un idioma nuevo con fiebre, con hambre, con resaca por haber tomado alcohol o alguna otra sustancia. Vas a ver que es muy difícil. Un elemento fundamental para moverte a hacer cosas difíciles es que vos primero estés físicamente bien. Entonces es fundamental cuidar tu cuerpo, no usar drogas, hacer ejercicio físico, dormir adecuadamente, alimentarse adecuadamente. Todo eso es una habilidad que se llama cuida. Cuerpo, no uses droga, intenta ejercitarte, dormí, alimentate. Si vos no cuidas todo eso, vas a ver que tu cerebro se revela. Todo tu cerebro está organizado, está programado para, en primer lugar, asegurar la supervivencia. Si vos no aseguraste tu supervivencia teniendo alineados estos 5 puntos, tu cerebro se va a revelar como si fuese un bebé chiquito. Algunos dicen como si fuese un bebé reptil, porque son las partes más reptilianas del cerebro las que se revelan y nos obligan a tener hambre y comer o dormir y listo. Y hasta que vos no tenés a ese bebé reptil que tenemos todos adentro tranquilo, ese bebé no te va a dejar hacer nada. Entonces, algunos autores te proponen algo así como: imagínate que todo el tiempo tenés que estar lidiando con un bebé chiquito. Todos los que tengan hijos chiquitos van a ver como que no se pueden sentar a charlar, no se pueden sentar a ni siquiera ver una serie tranquilos, a estudiar, a trabajar tranquilos si su bebé chiquito no está tranquilo. Algo así pasa también con nosotros. Si fracasamos en cuidarnos, muy difícil que vos puedas hacer algo difícil. Y a mí me pasa un montón. Si yo ahora llego a mi casa cansado de haber visto un montón de pacientes, haber grabado un podcast, haber filosofado sobre temas tan complejos, y quiero sentarme y tocar la guitarra, simplemente no puedo. Aparte, para mí tocar la guitarra es como sentarme a estudiar. Para mí, bueno, sentarme a aprender la catedral de Agustín Barrios. Entonces necesito mi cerebro entero, necesito estar fresco, necesito poder pensar y estudiar la partitura. Bueno, entonces, el elemento fundamental de la motivación es asegurar tu supervivencia. Haber cuidado de tu cuerpo, cosa que tu cuerpo no te joda, básicamente, ¿sí? Después, un segundo escalón, entonces el primero fue aprender a cuidarse a sí mismo. El segundo escalón es tener como, si querés, ahí sí entra un poco lo profundo, es tener claridad de valores, de metas y de las conductas asociadas a metas. O sea, yo, ¿para qué quiero tocar la guitarra? ¿Qué hay detrás de tocar la guitarra para mí? Bueno, en mi caso hay muchas cosas, pero para mí es un valor la creatividad, el arte, la música, la expresión humana. Para mí en sí mismo es un valor una partitura. Algunos dicen como que recorrer una partitura es como hacer una búsqueda del tesoro. De repente te encontrás con cosas increíbles. No tienen más que escuchar la catedral de Agustín Barrios y se dan cuenta que es una tremenda obra. Entonces, bueno, necesito tener como esa claridad de valores, por si no se saben o no se acuerdan. Los valores son como reglas verbales abstractas que regulan nuestra conducta. Entonces, si yo digo, yo quiero ser una persona creativa, bueno, eso es un poco abstracto. Ahora, para ser una persona creativa me tengo que poner metas concretas. Entonces, una meta concreta puede ser aprender música, saber de música, practicar música. Aún más concreto es aprender a tocar la catedral de Agustín Barrios, ¿sí? Entonces, para mí, tocar la catedral de Agustín Barrios es desarrollar mi creatividad, obtener nuevas ideas y además estar en contacto con la belleza de la música, por supuesto. Y después de tener la claridad de valores y de metas, tengo que elegir las acciones, las conductas comprometidas que me ayuden a encarnar concretamente esos valores y metas. Como les muestro acá una vez más, es una partitura larga, es una obra en 3 movimientos que no es fácil, o sea, que no es que empiezo y termino y en una hora ya la aprendí. Me tomó meses aprender a tocarla. Para eso fue fundamental que yo me ponga metas muy chiquitas. Para mí ponerme metas muy chiquitas es decir, hoy voy a practicar solamente 4 o 5 compases. Para que se den una idea, 4 o 5 compases son así, 1, 2, 3, 4. Después, si más o menos me salía bien, o sea, y fluía, avanzaba y por ahí en un día practicaba como estas 2 hileras de compases. Y así iba poniéndome metas muy chiquitas día a día que eran asequibles. Si yo me ponía la meta de aprenderme todo el primer movimiento en una tarde, nunca lo iba a lograr y me iba a frustrar. Ahora, si yo me ponía una meta como ¿puedo tocar un compás? ¿Puedo tocar 2 compases? Sí lo podía hacer. Además yo ya tenía la expectativa iba a decir, ya tenía la expectativa de que esto me iba a tomar meses. También eso es muy importante, saber ajustar las conductas con las expectativas. Y
Bueno, entonces de esa forma me fue más fácil ir avanzando, porque si yo tengo que enfrentarme a esta partitura y tocar todo esto hoy a la tarde, como si yo fuese un profesional, y no lo lograría, y no tengo ese tiempo tampoco, no puedo estar 5 o 6 horas mirando la partitura, que aparte es muy cansador. Entonces simplemente no podía, entonces me ponía una meta muy chiquita. Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿eso es suficiente? No. Tercer escalón, por si no se entendió, el primero era cuidarse a sí mismo, el segundo es claridad de valores, metas y comportamientos, dividiendo los comportamientos en comportamientos chiquitos y asequibles. El tercer escalón es encontrar el momento adecuado, asignar día y hora. Un comportamiento necesita espacio. Necesito saber en qué lugar, en qué momento lo voy a hacer. Necesito construir un contexto en el cual ese comportamiento tenga más probabilidades de ocurrir. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, por ejemplo, en mi cuarto no tengo televisión, en mi cuarto tengo las guitarras a mano, fuera de la funda. O sea, en mi cuarto tengo solamente lo que quiero tener y lo que quiero hacer y no quiero distraerme con pavadas. Entonces, saqué de mi cuarto la televisión, en mi teléfono y en mi tablet no tengo casi redes sociales, entonces cuando estoy solo y tranquilo o leo libros o estoy con mi familia o toco la guitarra. Entonces me programé el contexto de forma tal que no tengo más chances que hacer estas cuestiones que les estoy diciendo. Bueno, entonces eso es como si quieren el contexto físico, es muy importante el contexto físico. Si yo quiero tocar la guitarra, si yo quiero estudiar, tengo que encontrar el lugar adecuado. Y por supuesto tengo que encontrar el momento adecuado. Más o menos a mí me sirve, por ejemplo, la noche antes de dormir. Un rato antes de dormir me siento y toco todos los días un rato la guitarra. Yo encontré que ese momento del día es bueno para mí. O sea, ya estoy más o menos descansado, ya comí. Trato de no tomar alcohol porque el alcohol me duerme, entonces no me dan ganas de ponerme a tocar la guitarra o leer un libro si estoy medio dormido. No se preocupen, vamos a tener todo un capítulo de podcast sobre el alcohol. Y yo ya sé, o sea, mi mente se queda tranquila de que, bueno, más o menos estos días, a esta hora, yo toco la guitarra, ¿sí? Después, siguiente escalón, es tener refuerzos y castigos claros por la conducta. Y acá viene lo que yo les había hablado, que ¿cuál es el refuerzo? ¿Qué es un refuerzo en primer lugar? ¿Quién es refuerzo? Entonces, refuerzo es todo aquello que aumenta las probabilidades de que una conducta ocurra. Cualquier evento que aumenta las probabilidades de que una conducta ocurra. Y un castigo no es darte un bife, es toda aquella consecuencia, un refuerzo también, perdón, es una consecuencia que aumenta las probabilidades de que una conducta ocurra. Un castigo es una consecuencia que baja las probabilidades de que una conducta ocurra. La palabra consecuencia puede ser un poco tramposa porque a veces suponemos como que la motivación viene de antes de la conducta, pero muchas veces la motivación está después de la conducta. O sea, yo ¿por qué subo ascensores? Porque toco un botón y viene el ascensor. Quizás porque en el pasado yo toqué botones y venían ascensores y ahora yo voy y toco botones, pero si yo toco un botón y no viene el ascensor, finalmente subiré por la escalera. Entonces, esto es como extremadamente importante y a veces muy contraintuitivo. Lo que pasa inmediatamente después de la conducta va a aumentar o disminuir las probabilidades de que ésta se sostenga. Entonces, si yo toco la guitarra y obtengo un buen sonido, aunque sea una nota que suene bien, si yo sé disfrutar esa nota que suena bien, estoy obteniendo un refuerzo por tocar la guitarra. Si yo estoy escuchando que más o menos la catedral de Agustín Barrios está empezando a salir de la guitarra, eso refuerza naturalmente las ganas de tocar la guitarra. Si voy viendo que me voy acercando, si voy entendiendo la partitura y voy avanzando, entonces me van dando cada vez más ganas de seguir practicando esa obra. Ahora, si yo me trabo, si yo no logro avanzar, si yo no entiendo la partitura o si no entiendo lo que estoy estudiando, probablemente eso se caiga si yo no resuelvo ese problema. Entonces ya estoy en contacto con un refuerzo natural, que es la belleza misma de la música y de la guitarra. Cosa que si yo no pudiese leer esa obra o esa obra estuviese demasiado lejos de mi capacidad, yo no podría disfrutar, no podría acceder a ese refuerzo. Es más, si yo tengo que hacer demasiado esfuerzo por tocar esa obra y no avanzo, eso me está castigando el estudio de la obra y tarde o temprano eso se caería. Por eso también es todo un arte elegir la meta adecuada, elegir una obra que vaya más o menos
acorde a mis capacidades. Bien, además, yo también me puedo setear el contexto de forma que me dé refuerzos. Por ejemplo, no me voy a dormir hasta haber practicado por lo menos unos minutos de guitarra, ¿sí? Y a veces uno tiene ganas de irse a dormir, entonces, bueno, hacer ese esfuercito sirve. Ese esfuercito lo puedo hacer solo si yo venía durmiendo bien antes, por supuesto, o sea, si yo cumplí con los otros niveles. Entonces, a veces como que me pongo cosas para hacer después de tocar la guitarra, o solo me puedo sentar a leer este libro si primero practiqué la Catedral de Agustín Barrios. O a veces hago otra cosa. Yo tengo cosas más fáciles que tocar en la guitarra, que ya me las sé, que no requieren tanto esfuerzo, pero lo que hago es empezar por la Catedral de Agustín Barrios y después toco, no sé, una canción de Eric Clapton o una cosa que yo ya me sé, y eso mismo lo uso como refuerzo para tocar la Catedral de Agustín Barrios. ¿Se entiende? Entonces yo mismo organizo mi conducta para que la misma conducta me sirva de refuerzo. Como si todo esto fuera poco, te quiero transmitir el quinto y último escalón, que es buscar ayuda y compromisos externos. La presión social nos mueve, nos ayuda. Los compromisos sociales, los compromisos externos nos mueven y nos ayudan. Entonces, yo a veces lo que hago es decirle a algunos amigos que voy a tocar en vivo tal obra. Y eso me obliga a practicar para llegar al vivo, digámosle. Y nunca toco tanto como antes de tocar frente a amigos o a un grupo social o en las redes. Y es más, me puedo comprometer con ustedes a tocar un pedacito de la catedral para subirlo más adelante y vean que todo esto no es un gran verso, sino que algo de la catedral toco. Lo cierto es que no la toco perfecto, es muy difícil de tocar perfecto, pero les puedo tocar la parte más característica de la catedral bastante bien y ustedes me dirán qué les parece. Y obvio que voy a practicar un montón antes de grabar esto y el solo hecho de habérselos dicho a ustedes y saber que lo tengo que grabar y lo tengo que subir a mis redes me obliga sí o sí a practicar. A uno puede decir, bueno, pero eso te genera un montón de estrés, de tensión, de ansiedad. Sí, exactamente, y ese estrés, esa tensión y esa ansiedad te mueven, crea motivación, ahí la tenés. El compromiso social genera estrés y ese estrés te mueve hacia practicar mucho más. Así como un examen hace que uno estudie un montón justo el día antes del examen. Los deadlines, los compromisos, ayudan un montón a que uno termine de hacer lo que a uno le está costando hacer. Por eso, no tener deadlines, no querer compromisos, no querer rendir ningún tipo de examen va en contra de la motivación. Vos necesitas eso para terminar de moverte para hacer cosas que son difíciles, como en mi caso que lo estoy contando ahora, aprender una obra clásica difícil o rendir un examen final para la facultad o tener una entrevista para un trabajo. Entonces, los demás, los compromisos nos ayudan un montón a movernos y eso es algo que vos podés usar a tu favor. Lo que hago es tratar de alinear un conjunto de variables y si yo más o menos logro alinear todas esas variables, tengo bastantes probabilidades de lograr lo que me propongo. ¿Y cuáles son esas variables? Acuérdate, 5 escalones. En primer lugar, cuídate a vos mismo, cuida tu cuerpo. En segundo lugar, tener una claridad de valores, de metas, de objetivos. En tercer lugar, armate un contexto asignando día, hora, lugar. En cuarto lugar, además, setea refuerzos, consecuencias claras que te aumenten las probabilidades de hacer las cosas, poniendo como primero el deber y después el placer, como suele decir la gente por ahí. Y en quinto lugar, busca ayuda de los demás, busca compromisos externos, comprometete con gente. Es mucho más fácil ir al gimnasio con un amigo que ir solo, o practicar un deporte con un amigo que practicarlo solo. Y alineando todas estas cosas, hay bastantes más probabilidades de que obtengas el resultado que querés. Hay más variables, probablemente haya más variables, podemos hacer doble clic en cada uno de estos puntos y podría armar hasta un capítulo de podcast de cada uno de estos puntos y seguro que me olvidé temas, pero a los fines prácticos me parece que si alineas estos 5 escalones, estos 5 puntos, tenés muchas más chances de hacer lo que te cuesta hacer. Por supuesto que si les gustó este formato así más simple, más descontracturado, pónganlo en los comentarios. Nos sirve que nos den feedback al respecto. Obvio que si no estás suscrito, suscríbete. Y obvio que si tenés más preguntas sobre la motivación o querés hacerme más preguntas sobre la motivación, bienvenidas sean esas preguntas y en base a veces a las preguntas que nos hacen es que también nosotros pensamos los próximos capítulos. Bueno, vamos a ver qué sale.